empecé a ver que realmente sin Dios yo no era nada. La nueva evangelización solo se puede dar por enamorados. Pero quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera. Me llamo Javier García, soy director de dos ONGs, de Mundo Justo y Voluntarios por África. Mundo Justo es una ONG que trabaja aquí en España y Voluntarios por África concretamente en Etiopía. Mundo Justo surge ya hace más de 20 años a consecuencia un poco de la situación que había en ese momento en España con enfermos del VIH-Sida, ¿no? Que había muy pocos recursos para ellos y había una necesidad de atención. Concretamente, nuestra ONG surge por un caso que tenían las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, una mujer que empezó a recuperarse poco a poco, que necesitaba ya de un hogar y diferentes voluntarios de la Madre Teresa de Calcuta decidimos pues abrir un piso de acogida para esta persona, para esta mujer. Así que lo que en un principio fue un poco una reacción espontánea y humana, pues hoy día se ha convertido en una ONG con amplios proyectos de acogida a personas en exclusión social. Voluntarios por África tiene un origen similar. Nos encontrábamos diferentes personas por diferentes motivos en Etiopía y conocimos una realidad que la habíamos visto por televisión pero que nunca la habíamos presenciado, y era diferentes localidades de Etiopía donde había una situación de hambruna total. Esto nos lleva a no dejarnos solo en esa colaboración puntual que estábamos haciendo, sino intentar darle una continuidad. Así que lo que en principio fue un viaje un poco por conocer una realidad, pues hoy día igualmente se ha convertido en una ONG que tiene diferentes proyectos de potabilización del agua, una casa de maternidad, acceso a educación de una población ubicada en Ambo, una localidad situada a 100 kilómetros de la capital, y donde pretendemos pues mejorar las condiciones de vida de estas personas. Pues a mí digamos que los inicios me vienen en los años 80, ¿no? Cuando yo empiezo a tener nociones y conciencia de todo el tema del VIH-Sida, se me revuelve algo y me viene una preocupación por todas estas personas, ¿no? En ese momento me informo y quien realmente estaba haciendo un trabajo maravilloso con estas personas era la congregación de la Madre Teresa de Calcuta. Yo empiezo con ellas, me pongo en contacto con ellas, me dan todas las facilidades del mundo para colaborar con ellas y ahí te vas enganchando poco a poco en su trabajo, ¿no? Y es su educación, su formación, su saber estar, su manera de llegar a la gente, lo que más me motiva a enfocar mi vida en esta labor. Es una congregación muy particular, es una congregación que hace un trabajo maravilloso. De hecho, es que son innumerables las solicitudes de los países porque las hermanas se encuentren en los países, porque la verdad que la labor que ellas hacen no la hace absolutamente nadie. Trabajar con el más necesitado, con el más pobre, trabajar con aquella persona que no tiene absolutamente nada, no es una labor fácil, y ellas la verdad que lo hacen a las mil maravillas, sin necesidad de darse a conocer, ni como puede ser
otras ONGs, congregaciones o demás, y hacen un trabajo ahí, como digo yo, en silencio, pero indudablemente necesario. Pues Mundo Justo, como decía, empezó con mujer sobre todo con VIH-Sida. Luego vimos que había muchos casos de VIH-Sida relacionados asociados a temas de drogodependencias, con lo cual empezamos a trabajar las drogodependencias, pero desde los inicios un poco de la crisis, en el año 2010, nos empezaron a llegar muchísimas solicitudes y llamadas telefónicas de ya personas, digamos, que podemos encuadrar dentro de personas en riesgo, situación de exclusión social, ¿no? Mucha mamá con niño, muchas personas con discapacidad, trastornos de la conducta alimentaria. Es decir, yo creo que la crisis dio un cambio radical al tejido asociativo que había, ¿no? Yo creo que había un tejido asociativo que de cierta manera funcionaba y la crisis pues lo derrumbó. Entonces, ahora mismo la verdad que los pisos de acogida tienen un amplio abanico siempre y cuando de personas en riesgo o situación de exclusión social. Ahora mismo podemos hablar de que hay una necesidad muy latente. Como te comentaba, la crisis se cargó el tejido asociativo que existía, ¿no? Y por otro lado, muchas personas que no estaban en exclusión social, pero que no tenían unas condiciones económicas estables, la crisis les ha encasillado dentro de eso, ya de personas en situación de exclusión social. Han pasado de ser personas en riesgo de exclusión social a ser personas en situación de exclusión social. Y levantarse de esa situación es complicado. Hace años, pues realmente se podía hablar de una estabilidad o de una autonomía, pero hoy día los recursos cada vez son más inexistentes, hay muchas organizaciones que han tenido que cerrar, las ONGs nos vemos muy saturados de personas que requieren de nuestra atención. Y ahora pues las necesidades son todas. Nosotros hemos pasado a solicitar alimentos, mobiliario, donaciones económicas. Es decir, ahora mismo las necesidades con las que nos encontramos, principalmente ONGs pequeñas como la nuestra, son innumerables. Ya se nos ha planteado, ya nos están llamando para derivarnos casos que han llegado. Nosotros tenemos una percepción diferente a lo que se plantea. Esto no es simplemente que lleguen y se les acoja o se les dé durante un mes. Es decir, todo va mucho más allá. Es decir, si se inicia ese proceso de acogida, pues hay que empezar luego a trabajar con ellos, que realmente es lo complicado. Ya nos están llegando casos, ya nos están llamando de estos centros de acogida para ver posibilidad de plazas, ya estamos viéndolos y hay que ponerse a ello. Ya estamos poniendo en marcha pisos para poder acoger a estas personas. Yo no puedo, en ese sentido, yo no puedo hablar en nombre de todos. Lo que sí que es verdad es que a nosotros lo único que nos mueve en esto es la fe y esa capacidad de que estamos en este mundo para servir, ¿no? Para servir a los demás. Nunca nos ha movido ningún otro aspecto. Es decir, ahora mismo todos los de la organización somos voluntarios y seguimos igual que antes. Es decir, cuando iniciamos la ONG éramos voluntarios, es decir, que si no te moviera esa capacidad o ese saber hacer de ayudar a los demás, la verdad que no estarías en esto. Y además esa capacidad de ayudar a los demás se invierte. Yo me siento
plenamente también ayudado por ellos. Hay que ser también, en cierta medida soy un poco egoísta, no solo presto yo, sino que yo me siento muy ayudado por ellos y ya realmente no hablas de servir a los demás, sino hablas de tu familia. Al final compartes mucho tiempo con ellos y prácticamente ya estás hablando de tu familia. En África concretamente llevamos 9 años y nos sentimos como en casa. Yo creo que si no fuera por la solidaridad, este mundo se derrumbaba. Y además hablo de una solidaridad muy concreta. Es decir, la mayoría de las personas que colaboran con nuestra organización son personas miluristas. Es decir, yo creo que la solidaridad viene de dentro, a uno le viene de dentro. Yo creo que España de todas formas es un país, hay que valorar la solidaridad, creo que somos un país solidario. Lo que sí que es verdad es que nos falta una solidaridad continua. España es uno de los países que mejor te reacciona a una catástrofe, a un terremoto, pero no hay que dejarlo ahí, Esa solidaridad hay que darla un trasfondo y hay que continuarla, Yo recuerdo casos de que se ha hecho una labor fundamental, pero luego la gente se ha sentido muy abandonada y ahí hay que continuar. A mí me sorprende muchísimo cada día más la solidaridad del ciudadano medio bajo de España, y sin él esto no sería posible. Hablamos de que hay organizaciones grandes, pero la mayoría son pequeñas. Y estas organizaciones pequeñas están haciendo un gran trabajo, están ayudando mucho a la sostenibilidad del país, y es esa gente solidaria la que verdaderamente lo está haciendo. Yo lo primero, antes de ayudar económicamente en la donación de muebles, alimentos y demás, yo lo que le pido a la gente es que nos conozca, que realmente visite los pisos, que realmente vea lo que estamos haciendo. Que alguien te quiere dar una ayuda económica, está bien, pero para mí lo importante es que vean a la gente. Yo siempre al voluntario le digo, vete al piso, pero ¿qué hago? Habla con ellos, pasa una tarde con ellos, pero es que no hago nada. Sí, habla con ellos, pasa una tarde con ellos. Yo lo que pido es que la gente nos conozca, que nos visite y ya luego que vea qué necesidades tenemos y en la medida que pueda, si puede ayudarnos, perfectamente, pero ante todo que nos conozca.